Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Volvemos a abrir la Biblia otra vez más. 340 programas, gracias a Dios, desde el 23 de marzo. Esto es la marca de la pandemia. Empezó el canal de YouTube de la iglesia con unas charlas bíblicas por 10 días, me había dicho el pastor Sebastián. Y bueno, gracias a Dios, aquí estamos y saludamos a muchos hermanos, amigos que ven el programa en distintos horarios y de lugares impensados, desde el exterior y de muchos lugares de nuestro país. Así que gracias a Dios por esta oportunidad de estar leyendo la Biblia, tratando de entenderla, de profundizarla y que nos hable, de que nos haga de espejo, como venimos diciendo desde el primer día, y que nos hable con lo que Dios tenga para mostrarlo. Y en estos días que estamos leyendo por segunda vez en el año un evangelio, ¿sí? Entre enero y febrero leímos el evangelio de Lucas y ahora, después de haber dado vueltas por muchos lugares impensado porque hasta leímos el Apocalipsis hace unos meses, volvemos a un evangelio. Y no hay cosa más linda que estar leyendo un evangelio en voz alta, porque la palabra oída hace que se nos representen las palabras de Jesús que escuchamos, las situaciones, hasta los paisajes. Y hoy le vamos a dar importancia a los paisajes por un paisaje que no es seguro, pero creemos que puede ser. Estamos en Marcos 9, llegamos ahí a la puntita nomás de Marcos 9, y venimos después de, yo digo haber descubierto, porque ahora que estamos mirando los lugares con un mapa, estamos tomando más conciencia de los lugares, de las distancias, de lo que es Israel y de lo que no lo es. Y en el capítulo 8 nos dimos cuenta que Jesús desde Galilea caminó con sus discípulos hasta Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos es el lugar así muy importante, conocido, el último hacia el norte del mapa que nosotros manejamos, ¿sí? Donde estaba el territorio que llamamos Israel, formado por las provincias del Imperio Romano en el tiempo de Jesús. Y después de la confesión de Pedro, que sabemos que sí que fue en el camino a Cesarea de Filipo, después tenemos enseñanzas, pero tenemos enseñanzas y tenemos en el versículo 34 del capítulo 8, que Jesús dice, llamó a la multitud y a sus discípulos, de manera que aparentemente en ese lugar o en alguna de las aldeas o pueblitos que recorrieron, había también ahí, muy lejos de Galilea, mucha gente que lo seguía. Y ahí es donde hizo ese llamado, que es lo último que leímos ayer, del precio del discipulado. Y yo me preguntaba, el mensaje de Jesús, que su mensaje de su vida fue el amor de Dios al mundo, de haber dado a su Hijo. Jesús planteó lo que él esperaba de los discípulos y su invitación y su planteo no era edulcorado, ni fácil, ni vengan, síganme, que yo les voy a ayudar en todo y que todo les va a ir bien. El precio del discipulado que está planteado en estos versículos desde el 34 hasta el 38 del capítulo 8 son realmente fuertes. Y decíamos ayer que quién sabe lo que la gente entendía cuando él decía, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Estas paradojas o contradicciones que había que pensarlas, ¿sí? El mensaje de Jesús hay que pensarlo, hay que discernirlo para después aceptarlo y tomarlo, ¿sí? Jesús estaba ofreciendo la vida eterna, pero primero les decía que ser discípulos era algo difícil. Para ganar había que perder.
Ahora, después de este momento tan importante que podríamos esperar que dijera, bueno, Jesús volvió a su casa y se dedicó a descansar un tiempo, no. Hay, inmediatamente, apenas empieza el capítulo 9 de Marcos, dice esa frase que leímos ayer: les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Si esa palabra se refería a los que iban a ver la transfiguración, bueno, vino enseguida, ¿sí? Por eso, bueno, vamos a empezar a leer el texto bíblico 9:2, 6 días después. Por eso podría ser que pensáramos que Jesús estaba ahí cerca de la zona cercana a Cesarea de Filipo. Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Me hizo pensar este tema, ¿no? De Jesús se llevó a los tres, que llevaba a los momentos más serios, más importantes, que quizás 12 eran muchos, y yo decía, ojalá que con humildad aceptaran que Jesús necesitaba a su grupo cercano para determinados momentos, ¿sí? Muy bien, y lo llevó a una montaña alta donde estaban solos. Dicen los comentaristas que esa montaña podría ser el Monte Hermón, ese monte que en lo que es el mapa de Israel lo tenemos al norte, ese que dicen que tiene la montaña nevada siempre y que es muy hermoso. Y por eso es que Darío anduvo buscando para encontrar a ver si podíamos ubicar el Monte Hermón. A ver si es posible que lo veamos. Un monte alto. A ver, miren. En esa cadena de montañas, el pico más alto, en realidad creo que se llama, no sé bien, pero esa es una cordillera, pero el pico más alto, ahí está la punta, 2.814 metros, ¿sí? Seguramente era verano, seguramente hasta donde subieron no podía ser en el pico, porque eso era muy alto, pero a ver, quisiera ver el de la montaña, el de la cadena entera. Ese lugar es importantísimo en la historia de Israel y en la historia de todos los países de esa zona tan conmocionada. Fui a Google a ver y al pie, digamos, de la cadena del Monte Hermón están las alturas del Golán. Los que les gusta haber seguido las noticias hace unos muchos años, 60 y pico creo, hubo batallas ahí por la posesión de la tierra de Israel, porque ese lugar, estos montes marcan los límites entre Israel al sur, Líbano al oeste y Siria al este. O sea que era un lugar de conflictos, como lo es ahora un lugar de conflictos, pero entonces era un lugar de conflictos las alturas del Golán. Israel copó esa zona, quitándose creo que era Siria. A los pocos años Siria en otra confrontación le quitó a Israel las alturas del Golán y después nuevamente las volvió a tomar Israel. O sea, guerra constante. Pero lo interesante para la historia de este tiempo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no le dio la autoridad a Israel porque no se aceptaba más territorios que hubieran sido tomados de otro país por la fuerza. Creo que Israel sigue teniendo las alturas del Golán, pero no hay desde las Naciones Unidas la conformidad que haya sido, porque es realmente una zona de conflictos. Ahora yo pensaba, y ahí tuvo Jesús, en esa zona, no sabemos hasta dónde llegaron, quizás hay colinas más cercanas ahí, pero acá dice que lo llevó a una montaña alta donde estaban
solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Y yo pensaba, tierras que se las están disputando, que están en conflicto, que el Líbano, Siria, Israel están permanentemente en conflictos, donde la gente se escapa de los países buscando otros lugares con seguridad. Ahí estuvo caminando Jesús y tuvo uno de los momentos más trascendentales de su vida aquí en la tierra, que debieran haber significado un hito en el mensaje de Dios para el mundo. Vamos a leerlo. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podía blanquearla, ¿sí? Esa era la experiencia de los que lo vieron, ¿eh? Se lo habrá dicho Pedro, estuvo ahí. Si Pedro fue el asesor literario de Marcos, eso le dijo, era un blanco que no se podía haber visto nunca, porque seguramente era un blanco luminoso. Y se le aparecieron, porque no es una transfiguración para que los 3 discípulos lo vieran y tuvieran una experiencia espiritual impresionante. Se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Lucas cuenta, que dice que conversaban acerca de la muerte de Jesús, de lo que iba a pasar. Pero si Marcos lo contó con el relato que Pedro, que estuvo allí, no sé por qué, no le dio importancia, o lo que se quiso centrar en el relato de Marcos, que siempre es rápido y resumido, quiso centrarse en que estaban Elías y Moisés y Elías. Ahora, esto tiene un significado tremendo. Moisés, ¿quién fue? Fue el libertador y fue el legislador. Fue el personaje más importante hasta el tiempo de los reyes, pero sobre todo por su presencia de libertadores. Es a quien el Señor lo puso de libertador y le dio los mandamientos y todas las leyes. Ahora, es interesante que Moisés legó la continuación de su tarea, de su ministerio, a Josué. Josué es el nombre hebreo que significa Jesús salva. Y estaba también Elías, que es el tipo de los profetas, el ejemplo del profeta que fue capaz de enfrentarse a todo el mundo del paganismo más espantoso y permitir que el Señor hiciera una escena inolvidable. Ahora, Elías dejó su ministerio, a quien hizo un ministerio más extenso. Hicimos varios programas con Eliseo. Y Eliseo quiere decir Dios salva. O sea, el continuador de Moisés y el continuador de Elías tenían por nombre Dios salva. Y Josué es el nombre hebreo, el nombre en griego es Jesús. De manera, el simbolismo que hay en todo esto es muy impresionante. La cosa es que el libertador, el legislador, la guía del pueblo de Israel y el profeta estuvieron ahí con Jesús, el Salvador del mundo. Evidentemente, como dice acá, cuando Pedro dijo, tomando la palabra, cuando no Pedro el primero, ¿no? Le dijo a Jesús, Rabí, qué bien que estemos aquí. Era soñado esa escena. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y Marcos, como siempre, la sencilla explicación. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. De manera que así como Marcos había usado la palabra pasmados que vimos ayer, acá supo explicar lo que les estaba pasando con la palabra asustados, ante tremenda visión. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo,
Jesús transfigurado con ropas blancas resplandecientes. La presencia de Moisés y de Elías con él. Y después, la corona de todo eso, una voz que salía de la nube que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo. ¿A quién le diría escúchenlo? Porque Moisés y Elías ya estaban con él. Esto quedó para que fuera escrito y para que nosotros sigamos escuchándolo en el día de hoy. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Había pasado ese momento que Dios había permitido que los 3 discípulos más cercanos a Jesús, ¿pero por qué? Porque eran los 3 que tenían misiones más importantes, eran los que iban a empezar la iglesia. Jacobo iba a ser el primer mártir cuando era dirigente en la primera iglesia. Pedro iba a ser el iniciador y el que hiciera un ministerio mucho más grande que el que nos ha quedado por escrito, pero sabemos que sí, y Juan era el que iba a llegar hasta el momento. Juan iba a vivir otro momento así, Él iba a volver a ver a Jesús con vestidos resplandecientes cuando apareció en la isla de Patmos para darle el Apocalipsis. Así que este texto no lo podemos leer así, ya lo sabemos, ya lo conocemos. Este texto hay que buscar cada vez que Dios nos dé lo que necesitemos, el darnos cuenta de su grandeza, de su poder, de su soberanía completa. Y también no enroscarnos con esto de que aparecieron 2 muertos y darle lugar al espiritismo para que pueda explicar lo que ellos quieren explicar, ¿sí? Esto era una visión que ellos vieron, que Jesús quiso permitir y que Dios cerró con su palabra, con una palabra audible, como desde una nube, dando confirmación de Jesús. Bueno, y después lo que sigue nos ha quedado como una frase cuando volvemos de un campamento, de un congreso, ¿no? Bajamos del monte y volvemos a la realidad. Y tal cual fue así en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 9. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Acá no se los dice a todos, pero acá se los dice a ellos 3. Me pregunto, acá dice, guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. Seguían sin entender, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan lo entendían. Ahora, lo de guardar el secreto, ¿no se lo habrían dicho ni a los 9 apóstoles que quedaron? Esto no lo dice y no lo sabemos, porque en realidad cuando Jesús le decía a un enfermo sanado que no lo cuente a nadie, era que no lo cuente a la gente que lo rodeaba, ¿sí? Ni aún a la familia. Pero en este caso la familia de los apóstoles, no lo sé. Pero discutían entre ellos qué significaría. Tampoco no lo podían contar porque ni siquiera podían explicar qué es lo que había pasado. Bueno, y llegaron a la tierra firme. No, pero le vienen preguntando a Jesús, falta primero esto. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Si eso está en el Antiguo Testamento. Y acá hay una explicación de Jesús. Me encanta cuando podemos tener de lo muchísimo que Él les debe haber enseñado algunas de las cosas que Él explicó. Sin dudas, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, Jesús hace la pregunta que ellos estaban haciendo y no contestó esa pregunta de nuevo. Sí contestó la primera, esa de por qué dicen que Elías debía venir. Porque entonces le dice, pues bien, les digo que Elías ya ha venido
y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Isaías 40 y Habacuc, que decían que va a venir el que va a ser el precursor. De manera que les contestó eso, de que Elías ya vino y dio a entender que era Juan el Bautista, que ya había venido y que le hicieron, miren lo que le hicieron, que le cortaron la cabeza. Y nada más, no tenemos nada más de esa conversación, porque es como que Jesús dejó que fuera trabajando lentamente en la mente de ellos, eso que les estaba anticipando, y que como nos pasa a nosotros tantas veces, que no queremos creer cosas que Dios puede hacer, y la fe hace que nos detengamos ahí en estar pensando. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, acá aparecen, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos, con los apóstoles? Les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran el espíritu, pero no lo lograron. Me hace pensar en el otro, ¿no? En el endemoniado ese que estaba entre los sepulcros y salía y pegaba a todos los que quisieran atarlo y todo eso. Este no. Este es un caso que lo que había enloquecido era su pobre familia, porque cuando se apoderaba el espíritu lo derribaba, echaba espumarajo, crujía los dientes, se quedaba rígido. Un caso terrible de posesión. Y Jesús respondió, como algunas veces, de una manera dura. ¡Ah, generación incrédula! Respondió. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. En la lectura yo a veces me quedo con eso de soportarlos, porque no podían hacer nada por sí, no podían resolver. Pero la palabra que no había tomado en cuenta era incrédula. No podían hacer esa sanidad. Pero si unos capítulos atrás Jesús los había mandado a los discípulos de 2 en 2 a los apóstoles a sanar y a echar demonios. Acá lo que les está puntualizando es incrédula, incrédula. Y creo que en este tiempo, con el aprendizaje que el Espíritu Santo nos está mostrando, es que no ser incrédulos es aprender a desatar fe, a que en nuestra mente primero entre la posibilidad de que podemos pedirle a Dios y que Dios nos está escuchando y que Jesús nos dijo que pidiéramos, porque Él puede hacer todas las cosas que Él quiera. Y yo pensaba que no nos tenga que decir generación incrédula a nosotros, que en este tiempo tenemos que mostrar de la manera más evidente posible las maravillas de Dios. ¿Y qué pasó? Tráiganme al muchacho, así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. ¿Sí? O sea, Jesús con una voz podía reprender a sus discípulos porque no estaban desarrollando fe, y con otra fe podía atender al papá, que era la persona que estaba más desesperada. Desde que era niño, contestó, muchas veces le ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Este es otro de los milagros que hay alguien que le pide a Jesús. Y fíjense cómo le pide este papá desesperado.
ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y la respuesta acá que pone Marcos es que no, creo que no aparece así. ¿Cómo que sí puedo? Le había dicho, si puedes, le dijo, si puedes hacer algo, algo le dijo, aunque sea, ¿no? Estaría pensando, aunque sea que no caiga al piso, no sé, algo. Y Jesús le dice, ¿cómo si puedo hacer algo? Para el que cree, todo es posible. Así que a esa generación incrédula que llamaba a sus apóstoles, estaba ahora volviendo a explicarles que para el que cree, todo es posible. Por supuesto que es la voluntad de Dios, ¿sí? Pero primero hay que creer. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Podría haber quedado con esa afirmación propia del deseo desde sus entrañas, pero era un hombre tan humilde que le dijo, ayúdame en mi poca fe. Después de muchos años, desde niño a ese hombre, no dice un muchacho, hasta joven, había tenido que vivir con esa espada en el cuello. De manera que por eso le dice, ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, ya se estaba poniendo la cosa para show, ¿no? Y nunca Jesús quiso eso. Reprendió al espíritu maligno. Y le dijo, espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. O sea, una sanidad completa, no solo en ese momento. No tenemos de otros relatos de que un espíritu demoníaco haya vuelto a alguno de los sanados, pero en este caso, y quizás para que el papá crea, la mamá, los discípulos y todos los que estaban alrededor, te mando, autoridad de Jesús, que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. O sea, obedeció a Jesús. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. ¿Ven? Esos son los que no tienen fe. Esos son los que dicen, y si se muere, bueno, pero antes que se muera, ¿sí? Ya, viste, y sí, yo no iba a pasar, no iba a pasar. Esos son la generación incrédula. Pero Jesús lo tomó de la mano. 2 veces Marcos cuenta a Jesús tomando de la mano. Tomó de la mano a la suegra de Pedro y la puso a servirlo sin fiebre y tomó de la mano a este muchacho y el muchacho se puso en pie. Lo cual es un detalle muy importante, no es que se sentó en una silla sin fuerza para nada. Si se puso en pie, estaba totalmente sanado. ¡Qué fantástico es esto! Y falta el final, que tenemos aquí nomás, cuando Jesús entró en casa, supongo que acá ya estaba en Capernaum, en la casa de Pedro, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos nosotros expulsarlos? No le dijo porque son una generación incrédula. Lo que dijo es muy interesante y tenemos una variante acá. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Ustedes dirán que me comí, no. Acá dice la nueva versión internacional, a fuerza de oración. Abajo hay una llamadita que dice una variante, o sea, en otros manuscritos dice a fuerza de oración y ayuno. De manera que los traductores, con la cantidad de manuscritos que han quedado de pequeños extractos con los cuales fueron uniendo los libros de las Escrituras, alguno decía fuerza de oración y alguno decía fuerza de oración y ayuno. Es extraordinario, no solo lo que pasó, sino la forma en que Jesús manejó esto en los 2 momentos. En la gloria extrema que pasó en el monte de la transfiguración, ya si fue en el monte Hermón, nos encantó haberlo descubierto, y si no en cualquier otro monte del norte de Israel,
pero después al bajar y encontrar la humanidad necesitada, sin fe, tomada por el demonio. Muy bien. Y después dice, dejó aquel lugar y pasaron por Galilea, o sea que seguían en el norte todavía, ¿eh? Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. No dice en ningún lado que haya descansado de todo eso. Se fue a un lugar apartado para seguir instruyendo a sus discípulos. Bueno, si no amamos el Evangelio, con todo este material maravilloso mostrando todo lo que Dios en la persona de Jesús hizo. Muy bien, seguimos mañana porque recién estamos en el capítulo 9 de Marcos. Seguimos con toda la programación de este día. Que Dios los bendiga ricamente y será hasta mañana.